Hola, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Laura Bonilla y soy directora de Asuntos Corporativos de Unilever para México, Caribe y Centroamérica. Y tengo el honor de presidir el grupo de trabajo de la Agenda 2030 de Ecosistemas y Biodiversidad como parte del convenio de colaboración firmado entre el Consejo Coordinador Empresarial, Pacto Mundial México y el Gobierno de México. Les agradecemos mucho que sean parte de este importante evento en el que conversaremos sobre algunos de los retos en materia ambiental. En este sentido, somos varios los organismos que estamos trabajando incansablemente para hacer frente a la crisis climática, proponiendo soluciones que impliquen un cambio contundente para el cuidado de los ecosistemas y la biodiversidad, además de promover prácticas sostenibles que contribuyan a acelerar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 14 y 15. Y para contarles de una manera muy breve y no aburrirlos, en lo que hemos avanzado desde que se creó este grupo de trabajo, elaboramos un documental el cual veremos a continuación. Posteriormente, los dejaré en compañía de Verónica Santamaría, periodista especializada en temas ambientales de Animal Político y Newsweek, quien nos ayudará a moderar un conversatorio con nuestros especialistas invitados del grupo de trabajo. De nueva cuenta, les agradecemos mucho que nos acompañen y vamos a ver el video. México está haciendo su tarea para cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Impulsados por la Organización de las Naciones Unidas para adoptar nuevas prácticas sostenibles, entre las que destacan erradicar la pobreza, proteger al planeta y afianzar la prosperidad para todas y todos sus ciudadanos. Sin duda, la acción colectiva es indispensable para alcanzar las metas sostenibles de esta agenda, desde los gobiernos en todos sus niveles, pasando por organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos y empresas. El sector privado es un actor de la sociedad. Como la sociedad evoluciona, el sector empresarial también debe evolucionar. Tenemos nuevas exigencias. Por eso necesitamos fomentar los principios de dimensión social que hemos desarrollado desde el Consejo Coordinador Empresarial y por eso estamos trabajando con Pacto Mundial México en grupos especializados que abonen con acciones de las empresas a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y complementen los esfuerzos del gobierno y la sociedad civil para un México más próspero, más justo, más equitativo y más sostenible. Los grupos de trabajo de la Agenda 2030 nacen a partir de un convenio de colaboración firmado en 2019 entre Pacto Mundial México, el Consejo Coordinador Empresarial y el Gobierno de México. Además de acelerar acciones desde el sector privado que impacten positivamente en los ODS, los grupos transfieren experiencias y conocimientos a toda la comunidad empresarial, desarrollando herramientas y materiales para que empresas de más sectores, tamaños y geografías del país se inspiren en las buenas prácticas y adopten estrategias de sustentabilidad en su modelo de negocio. Por más de un año he tenido la fortuna de liderar el grupo de trabajo de ecosistemas y biodiversidad, donde hemos reunido a los mejores especialistas en la materia. Durante 12 sesiones presenciales y virtuales, buscamos contribuir sobre temas urgentes en materia de biodiversidad. Escuchamos a expertos en los temas para entender la situación actual y detectar oportunidades. Las empresas y organismos que formamos parte de este grupo también compartimos buenas prácticas en sustentabilidad para el cuidado de los bosques y prácticas de agricultura regenerativa, así como la preservación de los ecosistemas marinos, logrando establecer acuerdos y acciones para alcanzar los objetivos del 2030. Como resultado de este trabajo, buscamos ayudar a que las pymes puedan implementar prácticas que protejan la biodiversidad en bosques y agricultura regenerativa, así como en pesca sostenible. Queremos contribuir a mejorar la calidad de vida de los pequeños productores. Vamos a compartir buenas prácticas en comercialización, venta y consumo de productos que permitan incentivar una actividad más sostenible. Desarrollaremos campañas de concientización de consumo responsable con comercializadores y consumidores finales. Estamos seguros que todos podemos contribuir a generar un cambio, pero solo juntos podemos dejar un legado. Son diversas las oportunidades que intervienen para el cumplimiento de los ODS, que el Grupo de Trabajo de Ecosistemas y Biodiversidad ha desarrollado acciones en 2 subgrupos principales: bosques y agricultura regenerativa y pesca sostenible. Y es gracias a las aportaciones de líderes de la industria privada, la sociedad civil y la academia que se han realizado estos trabajos.
México ocupa el quinto lugar como uno de los países catalogados en el mundo como megadiverso, pues cuenta con 10% de las especies registradas en el mundo, y gran parte de ellas endémicas. Para alcanzar las metas del Objetivo 14 sobre la vida submarina, se deben conocer las principales problemáticas que aquejan al sector pesquero, como lo es la falta de apoyo para registrar los navíos, vigilancia en los mares, pesca ilegal, entre otros. El principal obstáculo que enfrenta el sector pesquero para el cumplimiento del ODS 14 es la falta de coordinación eficaz entre los diferentes actores y stakeholders que participan en esta actividad. Es de gran importancia que las empresas colaboren entre sí y con todos los involucrados, justo como se está haciendo a través de la iniciativa de Pacto Mundial. Definir en conjunto soluciones y acciones hará una diferencia para contribuir con éxito desde el sector privado al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. Ante estas problemáticas, la pesca sostenible resulta ser una de las mejores opciones para las comunidades pesqueras, ante la escasez de especies marinas que les permita pescar y afianzar el aprovechamiento de estos recursos en las siguientes décadas. Hablar de la pesca sostenible es generar economía en las comunidades, con la oportunidad de vender a mejor precio los recursos que obtienen del mar. Pesca sostenible es tener respeto por la biodiversidad de los mares y su convivencia con el ser humano para preservar los ciclos vitales de las especies. Los beneficios de realizar una pesca responsable son, en primer término, sostener y respetar los ritmos de reproducción y crecimiento que permitan el aprovechamiento responsable de las especies marinas, con el objetivo de mantener el mismo beneficio que nosotros tenemos generaciones futuras. El Objetivo 15 sobre la vida de ecosistemas terrestres abre la opción a entender la salud de las selvas y los bosques mexicanos ante la tala ilegal, sobreexplotación y cambio de uso de suelo. De acuerdo con la ONU, el Objetivo 15 busca gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Los recursos forestales son nuestra herencia. Tienen un valor social, científico, ambiental e incluso económico. Sin embargo, se encuentran sujetos a crecientes presiones y a un uso insostenible. Por eso, mediante un trabajo colaborativo, buscamos incorporar las mejores prácticas productivas de tal manera que puedan contribuir a la conservación de las especies y de su hábitat. Todo esto para asegurar los recursos de nuestro planeta para las siguientes generaciones. Pero también es necesario impulsar que la actividad agrícola en México sea más sustentable, para, por un lado, atender la creciente demanda de productos alimenticios y, por otro, evitar daños ambientales y abusos del uso del agua. Para ello, es necesario impulsar soluciones como capacitar a las y los agricultores en mejores prácticas sostenibles para producir alimentos, evitar el uso de pesticidas y fertilizantes tóxicos, lo que contribuirá a tener mejores cosechas al año, sino también a gestionar de mejor manera la rotación de los cultivos y el cuidado de la tierra. Con la agricultura regenerativa se evita el cambio de uso de suelo que lleva a invadir otros ecosistemas terrestres, poniendo en riesgo la biodiversidad o la intrusión del hábitat de especies como pumas o jaguares en el país. Considerando los retos y los desafíos derivados del cambio climático, me parece fundamental el poder compartir los principios de la agricultura regenerativa, sobre todo en nuestra cadena de valor a los productores, a través de ofrecerles herramientas e información para poder asegurar que estas prácticas pueden implementarse, que al mismo tiempo pueden ser una ventaja competitiva para ellos y que en conjunto podemos, por tanto, contribuir al cuidado y a la preservación de nuestro planeta. Y sí, aunque es mucha, México tiene varios años haciendo su tarea para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. El Grupo de Trabajo de Ecosistemas y Biodiversidad lleva tiempo en la búsqueda de soluciones a estas problemáticas. Esto está plasmado en flashcards y guías de implementación que buscan ser referencia para sumar en los ODS y construir un futuro mejor para las generaciones actuales y las que siguen. Estamos comprometidos a impulsar estas líneas de acción a través de nuestros compromisos y nos entusiasma mucho inspirar a otras empresas grandes, pequeñas, medianas y todos los organismos posibles para promover juntos prácticas sostenibles que contribuyan a acelerar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero esto es solo el principio. Todos podemos ser parte de este cambio.
Bueno, buenos días. Gracias, Laura, y a nombre del Grupo de Trabajo de la Agenda 2030 de Ecosistemas y Biodiversidad, les damos la bienvenida a nuestro foro Hablemos de Biodiversidad. Como acabamos de ver, el compromiso con el planeta es claro. No existe un planeta B, por lo que algunos de nuestros hábitos tienen que cambiar. Y para eso vamos a dar paso a nuestro conversatorio y estaré presentándoles a cada uno de nuestros invitados. Nos acompañan especialistas en bosques, agricultura regenerativa y pesca sostenible, a quienes me permito presentar. Demos la bienvenida a Daniel Sánchez, director de incidencia en sector privado de Reforestamos México, que tiene amplia experiencia en la vinculación con empresas para desarrollar iniciativas que buscan detener la deforestación, aumentar la restauración de bosques e impulsar el consumo responsable de productos forestales. También nos acompaña Juan Elvira, maestro en Ingeniería Agrícola. Fue titular de Semarnat y cuenta con 18 años de experiencia en áreas naturales protegidas y ahora es asesor ambiental de APAM, asociación civil donde se juntan productores de aguacate, empacadores y exportadores. Además, está con nosotros Dafne Carmona, académica de la UNAM y especialista en tema de producción pecuaria sostenible, cambio climático y biodiversidad. Demos también la bienvenida a Sara Chávez, es coordinadora de la unidad de datos de Causa Natura. Es además especialista en datos e información del sector pesquero y ha trabajado para impulsar una mayor participación en el uso de información pública en el sector. Ya que estamos reunidos en este conversatorio, que lo sientan también como una charla amena donde podamos hacer mayores aportaciones a lo que están haciendo en estos grupos de trabajo de la Agenda 2030 y qué gusto y placer estar con ustedes. Me gustaría empezar con Daniel y que nos cuentes cuáles consideras que son las principales amenazas que enfrentan los bosques mexicanos y cuáles son los mecanismos que se emplean para su conservación y protección que deriven en el aprovechamiento sustentable de la flora y fauna local. Muchas gracias, Vero, mucho gusto y un saludo a todos mis compañeras y compañeros con quien estoy compartiendo este espacio de diálogo y gracias también a todo el resto del grupo de trabajo por organizar este espacio. Vero, pues en Reforestamos México hemos trabajado durante 20 años para identificar estas amenazas y aplicar este tipo de mecanismos. Y es una realidad compleja, una problemática multifacética. Nosotros lo entendemos en 4 diferentes dimensiones. Tenemos una dimensión económica, que es muy importante. En México perdemos más de 200,000 hectáreas cada año gracias a que estos espacios tienen una falta de competitividad entre diferentes actividades económicas como la agricultura, la ganadería principalmente, pero también otras como la minería y la infraestructura. Entonces esta falta de modelos de negocios rentables y sustentables con el bosque han propiciado este tipo de pérdida de bosques en nuestro país y lo siguen propiciando cada año. Después también tenemos una dinámica o un espectro social en el cual en México muy poca gente sabe que más de 11 millones de habitantes viven en esos espacios naturales y dependen de estos espacios para realizar su vida, sus sueños, alcanzar sus metas en la vida. Estas personas enfrentan diversos problemas sociales como falta de educación o pocos niveles de educación, pocos niveles de salud, muy baja conectividad a internet, eso lo vimos apenas en la pandemia, y bueno, también esto les ha producido en que tengan que migrar de estos sitios hacia otros espacios como las ciudades o incluso Estados Unidos para buscar otras alternativas económicas de vida que le puedan dar a sus familias estos medios. Esta migración de muchas personas, por lo general hombres, dejan esos espacios a mujeres y a juventudes que en estos espacios carecen de toma de decisiones, ya que no tienen propiedad de la tierra asignada para ellos y para ellas. Entonces, esto genera una gran problemática en cuanto a cómo pueden apropiarse de su territorio, de sus actividades, y pues bueno, esto genera muchos problemas en la dinámica social. En tercer lugar, en el aspecto regulatorio político, el sector forestal en ciertas ocasiones y ciertas actividades está sobreregulado. Es muy difícil emprender e invertir en negocios que se movilicen de manera ágil.
Para un productor le puede tomar hasta un año recibir un permiso de aprovechamiento para hacer su actividad de una manera legal. Eso propicia mucha ilegalidad y también que haya esta fuga de capital humano, de capital financiero, que pueda capitalizarse en emprendimientos sostenibles del bosque. Y finalmente, en el aspecto ambiental, tenemos muchísimas amenazas. De hecho, los incendios es el primero, que es un fenómeno ambiental social. En México perdemos más de 300.000 hectáreas cada año gracias a los incendios. 90% de estos incendios son producidos por la mano humana, muchas veces por malas prácticas agrícolas o por algunas disputas sociales que hay entre territorios. Entonces, este tipo de problemas de incendios están en la variable ambiental. También, pues, mucha presencia de plagas, en particular insectos descortezadores que matan lentamente a los bosques y a los árboles. Y finalmente, todo esto genera una degradación del bosque, lo cual genera una mala producción de servicios ambientales. Servicios ambientales como la captura de carbono, la regulación hídrica, entonces, esas son las principales amenazas que nosotros vemos. Y como mecanismo, aquí lo que tenemos disponible para hacerle frente a estas amenazas, tenemos muy buenas herramientas. En México, a nivel tenemos mecanismos internacionales. México ha firmado y ha ratificado 3 convenciones internacionales que son parte de la ONU, que están al mismo nivel que la ley, que la Constitución en México. Tenemos el Convenio contra la Desertificación, el Convenio por la Diversidad Biológica y el Convenio Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, del cual se disponen mecanismos muy importantes como el de la reducción de emisiones por la deforestación y degradación evitada, que son pagos contra resultados a propietarios de bosques que puedan asegurar que están manteniendo su bosque en pie. En tipo de mecanismos a nivel gubernamental nacional también tenemos muy buenas herramientas. Tenemos una ley general de desarrollo forestal sostenible, la cual tiene también un reglamento y de ahí se derivan muchísimos mecanismos y normatividades. Tenemos un programa de pago por servicios ambientales de la Comisión Nacional Forestal, el cual invita al sector privado también a hacer un apalancamiento de recursos para pagarle a comunidades y ejidos que están conservando sus bosques y que están infiltrando agua para recargar los mantos acuíferos. Y finalmente también tenemos un robusto sistema de áreas naturales protegidas. Tenemos alrededor de 184 áreas naturales protegidas que cubren más de 90 millones de hectáreas en nuestro país, muchas de ellas terrestres, también hay otras marinas. Y bueno, estas áreas naturales protegidas también tienen una forma de cómo se pueden manejar. Y finalmente tenemos también mecanismos de mercado, mecanismos de mercado que son mucho más dinámicos en algunas ocasiones. Tenemos el mercado de carbono, un sistema de comercio de emisiones en el cual los bosques están siendo parte, que pueden generar créditos de reducción de emisiones y que se le está pagando a las comunidades para manejar sostenible esos bosques, para recuperarlos y que hay un mercado voluntario a nivel nacional e internacional que les puede pagar por cada tonelada de dióxido de carbono que ellos logren almacenar en sus bosques. También tenemos el Forest Stewardship Council, que es un certificado internacional. México es de los pioneros en el uso de este tipo de mecanismos de mercado. Tenemos más de 1 millón de hectáreas certificadas bajo este esquema en México. Tenemos más de 200 cadenas de custodia que están ligadas a productos que se están produciendo de manera sostenible, como la madera, y también cadenas de custodia que tienen que ver con el uso de papel. Y también tenemos otro tipo de mecanismos más blandos por parte de las empresas, como por ejemplo políticas de compras que buscan estar desincentivando el uso de materias primas que vengan de lugares deforestados ilegalmente. Entonces, todo este tipo de mecanismos nos han ayudado a también ir avanzando en esta complejidad, en ir haciendo de frente a las amenazas que enfrentamos día a día en este sector. Y bueno, nosotros estamos muy contentos de compartir esto y creemos que siempre todas las mejores opciones vienen fuera del sector ambiental, y por eso es que este grupo de trabajo, que es multisectorial,
pues nos ha ayudado muchísimo a expandir la visión y a encontrar otras perspectivas. Increíble, Daniel. Sí, creo que has dado en distintos ejes, por un lado la tala ilegal, pero también el trabajo sostenible, y el trabajo que también hace Reforestamos en México es impresionante y creo que vale la pena recalcarlo. Entonces, es importante que nos hayas abierto todas estas posibilidades. Entonces, muchísimas gracias por hacer estos apuntes. Y ahora ya hablamos de bosques y quiero pasar con Dafne para que nos platiques ¿cómo impactan los desafíos ambientales que hoy enfrentamos ante la pérdida de biodiversidad? Ya con esta introducción que nos han dado desde Reforestamos. Creo que uno de los principales desafíos que enfrentamos actualmente es, y que finalmente, como tu pregunta lo indica, repercute en la pérdida de biodiversidad, es cómo vamos a producir, ¿no?, la cantidad de alimento necesaria para abastecer la creciente demanda de alimentos a nivel global y en México también, al mismo tiempo que mantenemos los servicios ecosistémicos, mantenemos esos ecosistemas saludables como los queremos, ¿no? Entonces, en ese sentido, por un lado tenemos que incrementar la producción de alimento y garantizar su distribución. Y por el otro lado tenemos que, como ya lo comentaban hace un momento, frenar la expansión de la frontera agropecuaria en cierto sentido, ¿no? Para justamente, tú sabes, la ampliación de la frontera agropecuaria es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad. Entonces es importante hacer como este balance, ¿no?, entre lo que producimos, cómo lo producimos, y en ese sentido tenemos que también contribuir, ¿no?, a regresar a la tierra todos estos nutrientes, todas estas biomasa que de alguna manera hemos estado extrayendo y existen, ¿no?, como ya lo comentaban hace un momento Daniel, existen las maneras de producir de manera sostenible, de manera resiliente, porque también tenemos encima el reto del cambio climático, ¿no? Sabemos que vamos a necesitar sistemas que puedan enfrentar estos retos como las sequías, los eventos climáticos extremos. Entonces necesitamos estar preparados para esos retos, y creo que todos estos temas de deforestación, de pérdida de biodiversidad y cambio climático, si bien son retos y desafíos importantes, estos representan pues un área de oportunidad para el sector agropecuario, para la industria, para el sector privado, ¿no? Es necesario comenzar a atenderlos y hacer esta transición hacia sistemas pues más justos socialmente, más responsables ambientalmente y también más resilientes ante estos efectos del cambio climático que ya comentábamos. Entonces, en ese sentido, pues me da mucho gusto estar en este espacio como representante de la Facultad de Veterinaria de la UNAM, porque parte de lo que hacemos nosotros como grupo de trabajo dentro de la facultad es justamente analizar o investigar cuáles son esos mecanismos o esas estrategias que nos pueden ayudar a alcanzar esos sistemas más sostenibles y resilientes, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el sector agropecuario, si bien aporta a la emisión de gases de efecto invernadero, también tiene un gran potencial para mitigar el cambio climático, como ya lo comentábamos, ¿no? Tiene un amplio potencial a través de los sistemas agrosilvopastoriles, agroforestales, a través de la agricultura regenerativa, para incrementar los acervos de carbono, no solo reducir las emisiones que emite el sector, sino almacenar el carbono que ya se encuentra actualmente en la atmósfera. Y bueno, existen todos estos mecanismos, como ya lo comentaban, que además de aportar, porque justamente estas estrategias contribuyen al fortalecimiento de los sistemas, a su resiliencia y a hacerlos más productivos en cierto sentido por temas de almacenamiento de carbono, el incremento de la materia orgánica en el suelo, ¿no? Eso hace que los sistemas sean más productivos y pues también se puede obtener un beneficio económico y social que vale la pena señalar, ¿no? Y bueno, pues estoy muy contenta y en general la facultad les agradece la oportunidad de formar parte de este grupo de trabajo que impulsa y está buscando que toda esta información que tiene un respaldo científico muy, muy sólido, ¿no?, finalmente pueda ser aplicado en campo para el beneficio de los productores, el sector y finalmente los consumidores también de los productos que estamos adquiriendo. Por supuesto, Dafne, y el trabajo que hace también la UNAM, la Universidad Nacional de México, es muy valioso porque también están creando departamentos enfocados en la sostenibilidad, en estos trabajos que hagan
pues las tareas un poco más, no solo prácticas, sino también que beneficien al medio ambiente y al cambio climático, que esto ya no es que va a suceder, sino que está sucediendo ya, y lo hablábamos hace una década. Entonces, ahora con Sara, en el caso de los ecosistemas marinos, ¿qué retos afrontan las y los pescadores hoy día y qué mecanismos existen para proteger a la fauna marina y mantener los océanos saludables, tomando en cuenta que estamos hablando justo de los objetivos 14 y 15? Y bueno, al respecto, en el sector pesquero tenemos dos grandes problemas. Por una parte, están los efectos del cambio climático, ya sabemos que está aquí y hay que adaptarse a él, ¿no? Entonces vemos que ya empiezan a afectar en ciertas regiones las sequías o, por ejemplo, cambios en las dinámicas de las poblaciones de los peces. Y bueno, por el otro lado, y aunado a este problema, está el tema de la pesca ilegal. Existen pocos incentivos en México para la legalidad de los productos, faltan acciones de inspección y vigilancia por parte de la autoridad pesquera, en este caso la CONAPESCA y CEMAR, para vigilar que se cumpla con la regulación. Entonces, a mi parecer, estos son los dos grandes problemas que tenemos. Y bueno, uno de los mecanismos más importantes, yo creo, prácticos para combatirlos, pues es la pesca responsable, ¿no? Sabemos que incentivar las buenas prácticas que algunos de los productores están haciendo es fundamental. Sabemos que hay productores que se están certificando al respecto, que respetan las vedas, también que tienen algunos proyectos de trazabilidad para saber de dónde vienen los productos pesqueros y bueno, también algunos proyectos de mejora pesquera, ¿no? Entonces, este es un mecanismo fundamental que, digamos, es de mercado, pero funciona a lo largo de toda la cadena de valor. Y otro mecanismo también son las zonas de refugios pesqueros, que son iniciativas que vienen, digamos, desde las comunidades costeras, desde las comunidades pesqueras, para proteger los recursos que existen en ciertas regiones. Entonces es una forma de poder promover que haya mayor reproducción de la biomasa y así un sustento de las pesquerías. Finalmente, creo que es importante un mecanismo donde vinculemos toda la cadena de valor. No solamente pensar en que los responsables son los pescadores o la CONAPESCA en acciones de inspección y vigilancia, sino somos todos hasta llegar a los consumidores. Entonces, es fundamental este compromiso de Pacto Mundial y por lo que estamos hoy aquí, para fortalecer y hacer responsables a todos los actores involucrados en la cadena y no solamente a unos cuantos. Exacto, Sara, creo que ha estado también abonado un concepto importante que es el tema de la cadena de valor, donde todos, todas somos parte, desde los pescadores, pescadoras, hasta, comentábamos también en el documental, las pequeñas y medianas empresas que son valiosísimas en estos grupos de trabajo de la Agenda 2030. Sí, justamente es fundamental, pues todos sumar esfuerzos de lo que ya se está haciendo bien y al final garantizar que a los consumidores les lleguen productos de un origen legal y con mejores prácticas de sustentabilidad que sí se están haciendo en el país, ¿no? Premiar a estos buenos productores y sobre todo incentivar a que más se unan. Así es, y me parece que en este sentido, Juan podrá ahondar en este tema porque desde APEAM se ha hecho un largo trabajo y también en el recorrido de la carrera que tienes. Y va mi pregunta, ¿cuáles son las mejores prácticas agrícolas que se están desarrollando en temas como uso de suelo, agua, uso responsable de agroquímicos, incluso la responsabilidad social y el cuidado de la biodiversidad en general? Gracias, Vero. Antes que nada quiero agradecer a Laura Bonilla por la invitación, a todos ustedes de estar aquí el día de hoy. Y efectivamente, esta asociación civil llamada APEAM son más de 31,000 productores de aguacate que se dedican a la exportación de este fruto. Pero no solamente es importante lo que caiga en la cuenta bancaria, el resultado de la cosecha, sino hacer una agricultura que sea a largo plazo, que no se acaben los recursos naturales, que, como se los digo yo a los rancheros, que tus hijos y tus nietos sigan teniendo la huerta y la sigan cultivando con el mismo esmero, y no se trata de agrandar más la superficie, sino de ser más productivos, mayor tonelaje por hectárea y enfrentar, como ya se decía,
el riesgo del cambio climático. El cambio climático nos está afectando a todos. Hoy lo vemos en la ciudad de Monterrey, en las noticias de todo el día. La pérdida de ingresos ganaderos en el norte, noroeste del país, que ya el agua no da para una actividad de este tipo. Los huracanes que ya están llegando, cada vez llegan huracanes con mayor intensidad. Entonces, nos dicen los expertos de ONU, del panel intergubernamental del cambio climático, que la mejor forma de adaptarnos al cambio climático en el campo de la agricultura es precisamente el conservar, lo que decía Daniel, conservar las áreas boscosas, las áreas selváticas. Esas son las que nos van a obligar a cuidar, en muchos casos a las ciudades y en la mayoría de los casos a la agricultura, para que siga siendo rentable. Este reto de adaptarnos al cambio climático es importante porque también este mismo panel nos dice que el primer impacto, el decisivo, el de no retorno, va a ser hacia la biodiversidad. Pudiéramos decir, bueno, pues a lo mejor no significa mucho perder el águila real, aunque ya no aparezca en las monedas ni en las banderas, pero perder la especie del águila real sería una tragedia histórica para nuestro país. Y si nos orientamos hacia el campo de la agricultura, hay que recordar que entre el 37 y el 40% de todos los alimentos que consumimos diariamente en el planeta provienen precisamente del trabajo silencioso, gratuito, generoso de los agentes polinizadores, no solamente las abejas. En el caso de México, que se habla de un país megadiverso, hablamos de que en una sola zona de Michoacán puede haber 1000 especies entre abejas, moscas silvestres, insectos en general, mariposas, colibríes, etcétera, que se dedican a esta labor de polinización y que nos dan los alimentos. Entonces, la necesidad de cuidar la biodiversidad no es mera poesía. La necesidad de cuidar los bosques y las selvas no es una inclinación natural por el medio ambiente. Es, primero, sobrevivencia. Segundo, competitividad, para que si en los mercados nacionales o internacionales alguien consume un fruto de aguacate, sepa que quien lo está produciendo se está dedicando a usar responsablemente el agua. En el caso de Michoacán, las lluvias son tan intensas por tantos huracanes que el 90% del agua que se usa en la agricultura viene de la lluvia. Solamente un 4 o 5% viene de pozos de extracción de acuíferos. Pero se está desarrollando un sistema de monitoreo con datos de la CONAGUA, de la Comisión Nacional del Agua, para cuidar que los acuíferos tengan dos cualidades: que estén en equilibrio, que todavía están en equilibrio afortunadamente, con datos del 2019-20, y dos, que no estén contaminados, porque podemos dejar a las siguientes generaciones una cuenta bancaria, una inversión interesante a los hijos, a los nietos, pero si no les dejamos agua, ¿qué estamos haciendo realmente en la agricultura? Entonces, la esencia de la agricultura regenerativa es un uso responsable del agua, con sistemas de goteo, de microaspersión, para ahorrar el agua y guardársela a los que vienen. Un uso responsable de agroquímicos. No se trata de acabar con todo lo que se mueva, se trata de usar lo menos posible, de manera más responsable, en la dosis adecuada, y que los envases vacíos y productos finales tengan un manejo adecuado para que no contaminen ni lagos, ni arroyos, ni ríos, cuerpos de agua, ni tampoco mantos acuíferos. También la protección del suelo, conservación del suelo, es una práctica normal que toda la hojarasca, las ramas, etcétera, sigan cubriendo con materia orgánica, haciendo materia orgánica sobre el suelo, para que haya el mínimo de erosión en esta zona de Michoacán, y sumamos también el cuidado de la biodiversidad. Dentro de esta asociación, como una de las prácticas sustentables, es dejar que la hierba crezca. Antes la hierba era mala hierba, era inadecuada. Sí. Ahora es productora de néctar. A ellos les debemos que existan los polinizadores, todas las especies polinizadoras, y estas especies
además de la abeja italiana, que es de donde tomamos la miel común, la miel de abeja, todas estas especies no viven en cajones o en colmenas, viven en troncos, viven en el suelo, viven en hendiduras entre las rocas. Entonces, la protección que decía Daniel de bosques, de selvas, que es el hogar de toda la biodiversidad, es parte fundamental. Y quisiera cerrar también con una parte esencial del trabajo que se tiene que hacer. El trabajo de los dueños de huertas y de las salas de empaque con sus trabajadores. Sí. No se puede pensar solamente en la cuenta bancaria del dueño, que en el caso de Michoacán hay una gran dispersión. ¿Por qué? Porque las comunidades indígenas que han tenido tierras desde hace 500 años, miles de años, han dejado una gran reserva de bosques y tienen sus parcelas de aguacate, pero conservan los bosques. En el caso de los ejidos es algo similar. También algunos pequeños productores tienen su parte de bosque y su parte de huerta. Pero como decía Daniel, los bosques no se cuidan solos. Al igual que una casa, que una empresa, al igual que una huerta, que un cultivo, necesitan mantenimiento, necesitan trabajo, necesitan pago. ¿Por qué? Porque como dicen las personas que cuidan los bosques, si nadie nos va a ayudar, pues vámonos todos a cultivar aguacate y nos acabamos lo que queda. Afortunadamente, dentro de la franja central del estado de Michoacán, hay más de 500,000 de bosque de pino, pino encino, etcétera, con una cantidad de endemismos, es decir, especies que solamente existen en Michoacán, que solamente existen en México. Y de desaparecer aquí, desaparecen del planeta y nos empiezan a generar ese desequilibrio en donde nosotros decimos, bueno, pues que se acaben. Nosotros como seres humanos somos los más endebles dentro de la sobrevivencia en el planeta. Los demás viven a la intemperie, nosotros no. Ellos ya saben cómo, nosotros no. Entonces, esto se trata de autorregularse, esto se trata de no ofrecer dijo un analista, una plegaria piadosa de que a ver si hacemos algo. Se está haciendo, se puede hacer. La agricultura regenerativa puede ser muy responsable por parte de los productores. Soy un portavoz de alguna manera de estos 30,000 productores que sí están cuidando el medio ambiente y que pueda ser un ejemplo para otros cultivos. Puede ser mango, limón, maíz, frijol, lo que sea, pero que no nos dediquemos a acabar con la tierra, con el agua, con los polinizadores, con la biodiversidad, con los espacios, sino realmente poner un freno y empezar a hacerlo sustentable para cumplir con el objetivo 15, que es cuidar la vida de los ecosistemas terrestres. Sería en esencia el comentario. Exacto, y lo valioso también estabas hablando de los polinizadores y lo valioso que son, porque si hacemos una comparación, la cantidad de alimentos, frutos o verduras que se dan gracias a la polinización y sin los bosques o la protección de los bosques, áreas naturales protegidas donde se dan estas zonas de cultivo o agricultura sostenible, no tendríamos nada y perderíamos también la frontera alimenticia que nos platicaba Dafne en algún momento, el poder abastecer de estos alimentos, parte también de la canasta básica a la población. Entonces, no sé si Daniel o Dafne quieran agregar algo a lo que nos ha comentado Juan. Sí, de hecho esa fue una de las cosas que estuvimos trabajando más en el grupo de trabajo. Cómo estar vinculando los tres tipos de sectores, el pesquero, el agrícola y el forestal, reconociendo la interconectividad natural que hay entre estos sistemas productivos y cómo no trabajar en silos. Entonces, cómo deberíamos estar protegiendo la biodiversidad marina con los cuneros, que son los ecosistemas de transición forestales, que son los manglares, que después más adentro en el territorio llegan a la franja agrícola con el tema pecuario y agrícola, y de los cuales se necesitan muchos servicios ambientales para un correcto funcionamiento. Entonces creo que eso es algo, uno de los hallazgos principales que tuvimos en el grupo de trabajo, como este reconocimiento de no trabajar en silos y estar complejizando más el cómo abordar estos temas, ampliando la visión a un enfoque de paisaje, y que en el cual estamos reconociendo que hay diferentes alcances que podemos proponer para tomar mejores decisiones. Entonces, bueno, creo que ha sido bastante complementaria toda la charla.
Sí, totalmente. Creo que adaptación es parte de lo que hemos ahondado y que Juan nos dio paso para entenderlo, y también el poder abastecer a las nuevas generaciones. Me gustaría pasar también a una pregunta más para lo que es pesca sostenible, porque de alguna manera se conecta. Nos hablaba Juan de huertas, Daniel también nos estaba dando paso a esto, pero ¿qué hay desde el sector pesquero? También hablamos de las comunidades costeras, y en ese sentido, Dafne y Sara, que nos cuenten, en los ecosistemas marinos, ¿qué resultados positivos ha dado la pesca sostenible en México y cuáles son las principales aportaciones para mantener la salud de los océanos? Esto pensado en las capacitaciones y certificaciones o el respeto, esto es súper importante, a los periodos de veda y protección de las aguas y de las áreas naturales, áreas marinas protegidas. Sí, bueno, creo que un caso de éxito, y lo remarcaba un poco al principio, han sido los refugios pesqueros, ¿no? Estos instrumentos que son parecidos a las áreas naturales protegidas, pero estos tienen una temporalidad, digamos, diferente. Es importante y han funcionado un poco porque las mismas comunidades son quienes los promueven, ¿no? Entonces, al haber un compromiso de las comunidades, pues ellas mismas hacen acciones de inspección y vigilancia, y se ha logrado una regeneración de ciertas pesquerías que a lo mejor en una zona ya no había, por ejemplo, producción de abulón, y gracias a los refugios, pues empieza otra vez a regenerarse. Y también, no solamente las pesquerías que están cuidando, sino también algunas otras. Entonces, es un poco pues un ejercicio que ha funcionado bastante bien en el sector pesquero. Creo que es remarcable, igual pues toda la producción sustentable, ¿no? En México pues hay diversas certificaciones y hay otras pesquerías que están buscando proyectos de mejora, y creo que han funcionado bastante bien y hay que promoverlas y sobre todo pues valorarlas en el mercado, ¿no? Que a veces es como la segunda parte que falta, vincularlas y saber qué estamos consumiendo. En el caso de lo que comentabas de esquemas de certificación, hay también muchos casos de éxito en el caso del sector agropecuario, en donde incluso vemos que hay, además de todos los beneficios ambientales asociados al cambio de prácticas al hacerlas más sostenibles, hay un beneficio social también, ¿no? Porque comenzamos a ver que pequeños agricultores acceden a mercados en donde pues normalmente no tendría cabida, ¿no? Pero el simple hecho de comenzar a adoptar otro tipo de prácticas les permite comercializar sus productos en otro esquema con una mejor retribución. Entonces es prácticamente un ganar-ganar, ¿no? Por otro lado, también tenemos cada vez más una sociedad más informada que demanda productos diferenciados, que demanda productos con un impacto menor, una huella ecológica reducida, ¿no? En muchos países vemos el certificado de la huella de carbono o de sostenibilidad. Hay N cantidad de certificados que aportan o que abonan a todas estas metas que nos interesa promover, y como ya lo comentaba, ¿no? Es muy importante pues mantenernos generando información nosotros desde la academia, que el sector privado, que la industria, que desde diferentes sectores, que ONGs estemos impulsando todos estos temas para el beneficio pues finalmente del planeta, ¿no? De los ecosistemas y de los consumidores, como ya lo había mencionado. Claro, y creo que la participación de cada uno de ustedes, academia, sector privado, industria, comunidades, nos ha mostrado cómo desde que se pactó la Agenda 2030 hasta ahora sí se han hecho los compromisos, sí se ha trabajado y ha habido resultados bastante positivos. Entonces ya casi para cerrar lo que ha sido esta conversación tan enriquecedora con ustedes, estamos aprendiendo a convivir con la naturaleza, a aprovechar los recursos que nos brinda, y que ustedes han desarrollado 20 líneas de acción que proporcionan orientación y guía a los temas que hemos tratado a lo largo de esta charla, desde organizaciones y academia, como ya recalcaba. En una breve reflexión como grupo, de qué manera visualizan los resultados a futuro emprendidos por estas acciones para alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 14 y 15 de la Agenda 2030. Y comienzo con Sara. Adelante. Yo lo visualizo como una mayor vinculación entre todos los sectores, no solamente pensar en los productores aislados o los consumidores, sino en una agenda y en un pacto que tenemos todos
para promover la pesca responsable, para promover las mejores prácticas y sobre todo premiarlas, ¿no? Sabemos que hay productores que están haciendo bien las cosas, entonces todos podemos generar estos incentivos para que más productores se unan y al final pues conservar la mayor de pesquerías posibles. Gracias. Daniel. Gracias, Vero. Sí, en la Agenda de Desarrollo Sostenible hay 17 objetivos. Entre todos suman 169 metas, muchos más indicadores. Entonces, o sea, la complejidad de entrarle a este tipo de actividades requiere bastante esfuerzo, energía y compromiso. Eso es lo que visualizamos como un siguiente paso en el grupo de trabajo. Seguir manteniéndonos en grupo, comprometiéndonos a seguir aportando nuestros conocimientos, nuestra información, aplicando mucho el objetivo 17, que es el de alianzas para el cumplimiento de los demás objetivos, y reconociendo que el año pasado iniciamos el decenio de las Naciones Unidas para la restauración de los ecosistemas. Tenemos 10 años en donde se nos invita a pasar del escritorio y del papel hacia la acción en el territorio. Creo que ahí está el área de oportunidad. Hicimos un muy buen primer saque al estar recopilando información que se puedan materializar en guías aplicables. Sin embargo, también estamos reconociendo que estas guías tenemos que llevarlas a probar al territorio. Cómo se tienen que tropicalizar ante diferentes realidades que viven las productoras y los productores, las diferentes cadenas de valor con las cuales estamos interactuando, y sobre eso seguir trabajando, adecuarlas y reconocer que vamos a enfrentar muchas realidades, y con el ánimo de tener una mejor relación con la naturaleza, este tipo de guías nos va a abrir mucho el camino y nos va a dar la brecha para seguir avanzando. Así es, muchas gracias. Bueno, me parece que el trabajo de este grupo ha sido muy valioso porque se necesitan diferentes organizaciones, diferentes sectores y diferentes visiones para poder atacar un problema tan complejo como lo es la sostenibilidad, ¿no? Necesitamos no nada más ambientalistas o biólogos, sino la visión de gente de la industria, de gente de ONGs, de gente pues, de la academia, de todos los sectores, para finalmente tener como esta visión robusta, ¿no? Desde todas las perspectivas para poder atacar de manera transversal este problema. Y como ya lo comentábamos, como ya lo comentaba Daniel hace un momento, ¿no? Se ha generado ya parte de los siguientes pasos es trabajar, ¿no? En el desarrollo de materiales y su evaluación, ya la implementación en campo, porque pues es importante no nada más mantenernos teóricos como ya lo mencionábamos, sino realmente ver que todo lo que se trabaje y que tenga pues este respaldo, por así decirlo, científico, pueda también traducirse en algo ya aplicado en campo y en un beneficio social y en un beneficio ambiental y por qué no también económico, ¿no? Finalmente es importante saber que las personas que están ahí produciendo los alimentos necesitan estos ingresos y qué mejor que nosotros podamos apoyar a que esos alimentos se produzcan de una manera que beneficie a todos, ¿no? Así Entonces, en ese sentido, pues me da mucho gusto estar aquí en este grupo de trabajo y poder colaborar para también los siguientes pasos. Muchas gracias, Dafne. Y cerrar con broche de oro. Juan, adelante. Sí, gracias. Sí, yo creo que en el caso de nosotros en agricultura nos podríamos centrar en el cuidado de los ecosistemas terrestres. Como ya decía Daniel, se sigue perdiendo muchas áreas boscosas y selváticas y esa no es la solución. No es seguir abriendo nuevas áreas de cultivo y seguir avanzando porque hay que alimentar al planeta. Esa no es la manera. Hay áreas de oportunidad. En el caso de Michoacán no tiene ningún caso u objetivo seguir destrozando el bosque para poner otra huerta de aguacate. Como mero ejemplo, hay 110,000 hectáreas de pastizales. Hay áreas de tierras abiertas por cientos de miles de hectáreas. Entonces, el punto es detener la destrucción del bosque, cuidarla y que sea un compromiso personal, la autorregulación por encima de la ley. Es decir, yo voy a cultivar aguacate y lo voy a exportar, pero también esta porción de bosque yo me voy a hacer responsable. Va a ser mi pasaporte para yo seguir exportando y va a ser una autorregulación útil, interesante. Del dinero de la cosecha me va a dar para mantener una partecita de bosque,
pero haciendo el trabajo complementario entre 41,000 huertas, se puede llegar a un objetivo muy interesante, en donde no necesariamente seamos críticos en un escritorio, ni críticos frente a un gobierno, sino que la sociedad, el Consejo Coordinador Empresarial, la sociedad, los sectores, asumamos una tarea, asumamos un compromiso. ¿Cuál es el siguiente paso? Ponerle números. Aunque llevemos un año y medio, todavía nos falta ponerle números hasta dónde vamos a llegar para entregar un resultado que no va a ser de A o B o de C, va a ser lo que México le propone al mundo para cuidar el planeta y cumplir ante la ONU 2030 estos objetivos. Pero el día de hoy es un paso fundamental porque ya lo estamos poniendo en firme, en claro, y el trabajo va a seguir. Pero lo que queremos decir el día de hoy es que si es posible, estamos a tiempo de frenar el cambio climático todavía, es oportuno, sí, tenemos tecnologías también, lo sabemos hacer, se pueden hacer de muchas maneras, y que México en un momento dado pueda llegar a ser ejemplo para otros países que asuman esos compromisos y no estemos haciendo plegarias simples de que ahora sí vamos a hacer algo por el cambio climático, frenarlo, sino realmente dar resultados de protección contundente para avanzar en el desarrollo de la sociedad, seguirla alimentando desde la perspectiva agrícola o pesquera, pero sin afectar los ecosistemas, sin acabarlos. Ese sería el comentario. Así es, Juan, muchísimas gracias por tus comentarios. También gracias a Sara, a Daniel, a Dafne, a Juan por estar con nosotros. Y lo que hemos visto a lo largo de esta charla es cómo el trabajo multisectorial con academia, con industria, con empresas, con comunidades han dado resultado para que estas pláticas se estén desarrollando desde el grupo de trabajo de la Agenda 2030 para el objetivo 14 y 15, y lo más importante, garantizar para todas y todos el que existan estos ecosistemas y también el beneficio alimentario, como lo hemos visto. Y bueno, gracias a ustedes por estar aquí. Damos paso, Laura Bonilla, para dar el cierre. Qué conversatorio, qué lujo tener a gente tan talentosa y con la experiencia en estos temas, ¿no? Me parece que vamos por el buen camino. Como decían, esta es la primera parte y ahora sí es cómo lo vamos a aterrizar y a tropicalizar. Tenemos ya las herramientas y el conocimiento de todos. Quiero mencionar que si bien el conversatorio ha sido fenomenal, también el trabajo que han hecho el resto de los miembros de este comité también ha sido fundamental para llegar hasta aquí, así que muchas gracias a todos. Y Verónica, gracias por nuestros expertos, por compartirnos acerca de los retos y oportunidades en las distintas áreas donde nuestro grupo de trabajo incide, pero no solamente en el 14 y el 15, si se dan cuenta, todo lo que estamos haciendo tiene impacto en comunidades, en hambre, en igualdades, o sea, como que esto es, sí, el foco de 14 y 15, pero tiene un impacto mayor en otros ODS. Y también quisiera agradecer que todo esto lo que se está haciendo es para que pueda ser una implementación fácil, ágil, accesible para las pymes, para todos los organismos que quieran sumarse a las buenas prácticas que estaremos ya desarrollando próximamente para hacer entrega. Y derivado de estas líneas de acción, hoy invito a que me acompañen a todos los que estamos aquí representando este grupo para hacer público estos 4 compromisos en los que estaremos trabajando para sumar en los ODS y construir juntos un futuro mejor para las generaciones actuales y las que siguen. Finalmente quiero agradecer a todos, esperando que a partir de hoy pongamos manos a la tierra, manos a los bosques y manos a los océanos para un futuro mejor. Así que por favor los invito a que pasen todos para que podamos tomar una foto de grupo y quedemos ya comprometidos para los siguientes pasos. Muchas gracias.